el departamento de emergencias, o sea, aplicado en lo que hacemos nosotros, y en pacientes adultos. Y al final hace como un resumen que estratifica a todos los pacientes en riesgo de hipoxemia y te da como un algoritmo de qué es lo que tendrías que hacer con cada tipo de paciente. Y bueno, el artículo se desarrolla, o sea, se hace preguntas y las va contestando en base a la evidencia que tiene. La primera pregunta es, bueno, la copié tal cual, está en inglés, yo sé que no les gusta, pero bueno, está tal cual así. Como que, digamos, lo que se pregunta es si, o sea, cuál es la idea de generar una preoxigenación antes de la intubación orotraqueal y, digamos, para qué serviría. ¿Alguno me quiere decir qué es la preoxigenación? Los chicos de primero, si han escuchado algo, si la han hecho o no, si la hacemos. No sé quiénes están en la casa. Con el AMBU. ¿Se escucha? Y el objetivo Sí. sería para lograr un tiempo de apnea desnitrogenando, la desnitrogenación. Bien. ¿Y te acordás el tiempo de apnea cuál es? 7 minutos. Claro, pero hay como una definición de cuándo es ese momento de apnea, digamos, no. O sea, no ¿cuándo hasta cuándo? Me parecía. ¿Desde qué? Ay, no escuché, perdón. Desde el inicio de acción de los bloqueantes neuromusculares hasta que empezás, hasta que terminás la intubación y ventilás por primera vez. Bien. Es eso, o sea, desde que vos aplicás el bloqueante neuromuscular o empieza a actuar hasta que el paciente llega a una saturación de 90-88. La idea es que ese tiempo, digamos, desde el bloqueante hasta que el paciente desatura, sea lo más prolongado posible para que vos puedas hacer, digamos, todas las maniobras y o sea, todo lo necesario sin desaturar, ¿sí? Y que llegue o sea, lo más tardíamente, o que no llegue en realidad a los niveles críticos de saturación que son debajo de 70, que una vez que pasa los 70 de saturación, 70%, ¿sí? El paciente tiene más riesgo de sufrir arritmias, de hacer un paro, de tener secuelas neurológicas, ¿sí? Bueno, todo eso. Nada, lo que dice es que por ahí lo que explicaba es que por ahí o sea, todo lo que es vía aérea se basó mucho en lo que es la vía aérea en el momento de la cirugía, ¿sí? Y lo que tienen en el quirófano, sí, los pacientes, bueno, como ya dijimos, tienen estómago vacío, son pacientes conocidos, en general están en buenas condiciones de salud la mayoría. Entonces, lo que hacen es generarle la inducción, ventilarlos, o sea, después lo vuelven a paralizar, lo vuelven a ventilar, entonces por ahí no precisarían, aunque se la hacen, una preoxigenación, ¿sí? Porque esos pacientes son ventilables, o los podés ventilar con menos dificultades, o menos efectos adversos, digamos. En cambio, los pacientes en el servicio de emergencia, vos lo que tenés, pacientes inestables hemodinámicamente, que desaturan, que nunca capaz va a llegar a sin desaturación, que tienen el estómago vacío, que tenés muchas dificultades en cuanto a vía aérea anatómica, o porque son obesos, o porque tienen el collar, o porque no sé, fracturaron la mandíbula, un montón de cosas. Entonces la idea de la secuencia de intubación rápida y la preoxigenación es preoxigenar al paciente antes de paralizarlo para que evitar la broncoaspiración, o sea, la ventilación y así evitar la broncoaspiración, ¿sí? Que sería como lo más importante. Y que tengas un tiempo prolongado, porque si tienes que hacer alguna maniobra por ahí distinta o es más difícil la vía aérea, ¿no? Tengas un tiempo de apnea que te permita hacer las cosas con tranquilidad, ¿no? Además de que todo el estrés que hablamos en la primera clase, ¿no? Que te genera. Entonces, si vos tenés un paciente que está saturando 80 y te genera como más adrenalina que uno que satura 99 toda la intubación. Lo que dice es que en un paciente que está respirando aire ambiente, o sea, que no le pones oxígeno, que llega por X causa, que no necesita oxígeno, el tiempo o sea, el desatura entre 45 y 60 segundos, ¿sí? O sea, tenés un minuto de apnea. Ahora, si vos lo preoxigenás, o sea, le llevas el oxígeno a los alvéolos, le das una fibra al 100%, el tiempo de apnea se puede prolongar mucho más, ¿sí? Y los objetivos, entonces, como dijimos, es lograr una saturación lo más cercana a 100% antes de los bloqueantes, desnitrogenar la capacidad residual funcional de los pacientes para aumentar las reservas de oxígeno del pulmón y desnitrogenar y oxigenar las reservas digamos, sanguíneas de oxígeno, que esto sería como lo menos importante porque la sangre solamente del total de oxígeno que vos podés guardar, digamos, en el cuerpo, la sangre solamente almacenaría un 5% y el resto se almacena en el pulmón, ¿sí?
Bueno, acá te pregunta cuál es, esto es lo que hablábamos hoy, porque a mí me surgieron bastantes dudas de qué era lo que teníamos o que podíamos hacer nosotros, ¿sí? Porque te pregunta cuál sería la mejor fuente para preoxigenar a un paciente, cómo podés aplicar FIO. Y lo que te dice es que lo mejor son usar las máscaras, las reservorios que tengan válvula de no reinhalación, es decir, que el paciente exhala el aire y cuando vuelve a inhalar solamente inhala el oxígeno de lo que estaría en la bolsa de reservorio, ¿sí? O sea, eso es casi cercano al 100%. Lo que pasa es que no todas las mascarillas tienen esas válvulas, ¿sí? Entonces, la mayoría, lo que decía el artículo es que la mayoría de los servicios de emergencia no tienen estas máscaras, pero hoy lo estuvimos chequeando a la mañana y sí, o sea, las nuestras son de no reinhalación, ¿sí? Y se recomienda, esas las podés usar con flujos altos, ¿sí? También depende mucho de la demanda ventilatoria del paciente, ¿sí? Vieron que siempre decimos que la reservorio depende de la demanda ventilatoria del paciente, es decir, cuanto más demanda, digamos, más aire ambiente va a inhalar y eso va a disminuir la FIO2. Ahí va a echar un poco. Bueno, nada. Y después acá, esto lo saqué, esta parte, no sé si se ve la flecha, pero lo saqué del libro del de Wall, que habla cuáles serían las opciones si vos no tenés, digamos, esa máscara de reinhalación, ¿sí? Que, bueno, las máscaras de anestesia lo que dice es que con flujos de 30 a 35 todas van a dar la FIO al 100%, ¿sí? Después el Lambú también con flujo a 15 litros también te garantiza una FIO del 100%, así que es las opciones nuestras, o si no la reservorio. Lo que tiene la reservorio es que tiene que acordarse de que siempre tiene que estar bien coaptada, así, y nada, y al flujo más alto que se pueda. Bien. Después, ¿por qué periodo se deben preoxigenar a los pacientes? ¿Alguno que se lo acuerde? ¿O qué es lo que hemos hecho, qué tratamos de hacer? Tenía un periodo mínimo de 3 a 5 minutos y después también ponerle en quirófano, me acuerdo de anestesia, que pueden medir el oxígeno expirado, entonces también por eso se pueden guiar para ver si están preoxigenando correctamente al paciente o no. Y tenía que tener más de 98% de oxígeno expirado o una cosa así era. Bien, no me acordaba que hacían eso en anestesia. No sabía, ¿cómo lo Tienen el miden? Entidal de CO2, pero no Es sabía. lo mismo que el Entairal de CO2, pero de oxígeno, digamos. Igual era tipo solo una máquina de todas las de quirófano tenía eso. Mirá qué bueno, che. No sabía que tenían eso en anestesia. Cuando roté yo no lo tenía. No, cuando roté yo Pensé que- tampoco tenía. Yo pensé que era pero bueno. experimental nomás eso, pero justo hablamos con No, amigos. y ahí, o sea, se guiaban por eso si veían que más allá del tiempo, ese que está ya como descrito en Claro, la como que por ahí le bibliografía. alcanza con menos tiempo o necesitan más, te lo puedes Sí, guiar con él. exactamente. Bien, bueno, sí, lo que dice el artículo es ese, que el objetivo es un Entidal de oxígeno del 90%, pero bueno, nosotros no tenemos, así que lo que se puede hacer es, si vos tenés un patrón respiratorio normal, es hacer una preoxigenación de 3 a 5 minutos, ¿sí? Que serían suficientes, inhalando, ¿sí? Bien altas dosis de FIO2, o sea, lo más cercano al 100%, y lo podrías mejorar esta preoxigenación haciendo una exhalación forzada o una expiración forzada antes de iniciar las respiraciones, los 3 minutos. Y si no, si el paciente colabora, digamos, lo que podés hacerle es hacerle 8 respiraciones bien profundas, así a capacidad vital, y esto en un minuto, más o menos, que haga 8 respiraciones, también te preoxigenaría correctamente. Siempre esto de que la FIO debe ser lo mayor al 90% o igual al 90%, y bien ajustada la máscara para que no inhale aire ambiente. Después la otra que decía era si la presión, digamos, en la vía aérea, o sea, ponerle presión positiva, aumentaría la preoxigenación. Y lo que dice es que si vos, por ejemplo, estás con una mascarita o con el bambú y ves que hace media hora, media hora no, pero 5 minutos que estás, 3 minutos que estás, y el paciente no mejora la saturación, por arriba de 93, 95, ¿sí? Lo que podés pensar es que tiene un mecanismo de hipoxemia que es por Shunt, ¿sí? Entonces, como sabemos, el Shunt se corregiría con presión positiva. Entonces la idea es
o sea, generarle presión positiva y preoxigenarlo con eso. Lo que podés usar es o una AMBU con válvula de PIP o hacer la preoxigenación con BNI. Si es, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, una atelectasia, una neumonía, le podés preoxigenar así, ¿sí? Además de que la presión positiva decía, te va a prevenir las atelectasias por reabsorción por altas dosis de frío, de oxígeno, y lo que te dice es que presiones por debajo de 25 no te aumentan el riesgo ni de aspiración ni los efectos cardiovasculares de los pacientes, ¿sí? Esos pacientes se beneficiarían en la preoxigenación con PIP, porque el Con- Jun no suele responder a oxígeno, o sea, A oxígeno, claro. Por más que le aumente, no va a saturar mucho más. Después hablaba también de lo que sería la posición para preoxigenar a los pacientes, ¿sí? Lo que decía que en decúbito supino, o sea, acostado bien, digamos, bien en decúbito supino, ¿sí? Es difícil hacer inhalaciones profundas, ¿sí? Ventilar bien correctamente, son más difíciles, y además lo que pasa es que la parte posterior, o sea, lo que está apoyado de la parte posterior de los pulmones, se tienden al colapso, y eso disminuye la reserva de oxígeno de los pulmones, y esto te va a hacer que se acorte más el tiempo de apnea. Y puse eso de que está chequeado porque esos tres, probaron, o sea, preoxigenar a los pacientes en distintas posiciones, compararon el decúbito supino con el decúbito, digamos, o sea, con la cabecera levantada. El tiempo era mucho más prolongado, o sea, tenía mucho más, casi el doble algunos, en los que tenía la cabecera levantada con respecto a los que estaban bien supinos, ¿sí? Y el último, que lo probó en obesos, que se vio que los obesos lo mismo también, con la cabecera levantada, pero lo que se notaba era que los obesos tenían un tiempo más corto comparado con los que no eran obesos. Este lo hizo todo en obesos, Altermat lo hizo todo en obesos y los otros como general. Y se veía que, por el ejemplo, unos tenían 400 segundos, los que no eran obesos, de tiempo de apnea, y estos tenían, los que estaban con la cabeza levantada, capaz que hacían 200 y pico de segundos, no me acuerdo exactamente, pero nada, así que lo que recomienda es hacer la cabecera levantada, y si, por ejemplo, un paciente, un trauma que no le podés levantar la cabecera sola, hacerlo en Trendelenburg invertido. ¿Sí? Después, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo va el paciente, se pregunta en cuánto tiempo el paciente va a desaturar después de la preoxigenación? Entonces, como ya dijimos, ¿no? El objetivo de la preoxigenación es generar una reserva de oxígeno en los alvéolos, ¿sí? Si vos estás respirando aire ambiente, el pulmón tiene 450 mililitros de oxígeno adentro, ¿sí? Porque está mezclado con el resto de los gases, que la mayoría es nitrógeno. Cuando vos haces la preoxigenación, le das para ventilar oxígeno al 100%, esa cantidad de oxígeno que queda en los pulmones asciende a 3.000 mililitros, ¿sí? Que es un montón. Entonces, la reserva de oxígeno con preoxigenación pasa de 1 litro a 1,5 litros cuando respiras aire ambiente a 3,5 o 4 litros cuando respiras FIO al 100%. Y lo que decía también es que el consumo, una vez que se paralizan los pulmones, el consumo de oxígeno es de 250 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, el tiempo de apnea, o sea, si vos, calculás ese consumo con lo que tenés reservado, ¿sí? En una persona sana que no está preoxigenada, tiene una apnea de 1 minuto versus 8 minutos con preoxigenación. O sea que lo ideal, si es un pulmón sano y todo, lo lógico sería que tenga un tiempo de apnea de 8 minutos seguro, ¿sí? Acá abajo puse que en un pulmón sano o adulto sano tenés 8 minutos, en un pulmón enfermo de un adulto 5 minutos, y en un obeso se reduce a 2,7 minutos, ¿sí? O sea, fíjense la diferencia en los obesos, la mitad de tiempo tenés con preoxigenación incluso, y sin preoxigenación, nada, no te vuelve. Sí. Esos 8 minutos, o sea, ¿el límite del tiempo de apnea es cuando baja de 90 o cuál es el corte? O sea, desde que vos lo bloqueás hasta que te satura 90 o 88, 90, ese sería el tiempo de apnea segura. Ya después de 90, el descenso, digamos, de la saturación es mucho más rápido, o sea, como que la curva se hace más perpendicular. Entonces, claro, se pica para abajo. Entonces tenés más riesgo de tener un evento adverso. O sea que con una buena oxigenación tardaría 8 minutos en bajar de 90. Claro, en teoría. En un pulmón Paciente sano. sano. Los pacientes COVID que vos tenés ahora, ninguno satura 90 por más de 2 segundos, creo, no sé cuánto. Sí, haciendo la preoxigenación, a veces en menos de 1 minuto cae
en menos de un minuto en estos pacientes. Está buenísimo esto porque fíjate que una pregunta que dice que le respondieron todo bien, por suerte, es eso. Si un paciente satura 99, 100% sin oxígeno, vos lo preoxigenarías igual, porque te da más tiempo de Claro. apnea. O sea, de un Claro, y por minuto. más que sea sano y todo, vos no sabés si después, lo que dice también es que después con el algoritmo te explica, cuando hace el final que los estratifica, te dice, por más que lo tengas saturando 100% aire ambiente, que sea un paciente sano que le van a sacar, no sé, el apéndice, vos no sabés si después te vas a encontrar con que, no sé, no le podés ver la vía aérea, no le podés pasar el tubo o cualquier otra complicación. Entonces, esos 8 minutos de apnea que te da seguros, o sea, te van a permitir solucionar el problema o por lo menos pensar otra idea y ver cómo lo solucionás. Y te genera menos Aunque el estrés, paciente- te genera menos Sí, estrés que pero, vos sabés que tenés más tiempo para resolver lo que sea, tal cual. claro, o pegás el grito que ahí se venga a ayudar o algo que se pueda cambiar, no sé, Ni algo. hablar. Bien. Bueno, sí. Después hablaba de la oxigenación apneica. ¿Saben lo que es la oxigenación apneica? Ahí lo dijimos. ¿Alguno tiene una idea? ¿Alguna vez la hicimos? No. Sí, consiste en poner una cánula nasal antes de que se pasen las drogas y todo, o sea, durante el proceso de preoxigenación, para que justamente cuando el paciente cae en apnea, siga manteniendo un aporte de flujo de oxígeno. Bien. Bien, bien. ¿Y solamente es Bueno, durante la preoxigenación o lo seguís, una vez que terminás de preoxigenar, pasás las drogas, la cortás o seguís con la cánula? No, sigue, hasta, o sea, dura todo el proceso de intubación hasta que vos terminás de asegurar la vía aérea con conexión Perfecto. a una fuente de oxígeno. Perfecto. bien, es eso. Como que el fundamento que te da, o sea, pones una cánula de oxígeno a 15 litros, ¿sí? Pensando en un paciente que está dormido ya, que no molesta, digamos, porque si fuese un paciente despierto no se la podrías poner a 15 litros. Y el fundamento que te da es que dice que vos, o sea, mientras el paciente está en apnea, o sea, está bloqueado, el consumo de oxígeno sigue siendo de 250 mililitros por minuto, ¿no? Entonces el intercambio que hay desde el alveolo a los vasos es más o menos esa cantidad. No así la CO2, ¿sí? O sea, la CO2 es mucho menor el intercambio, entonces lo que se generaría es una especie de presión negativa o presión subatmosférica dentro del alvéolo, generando como un gradiente de flujo desde la faringe hacia el alvéolo, ¿no? Entonces, al vos ponerle la cánula, que la cánula va a generar cierto flujo, queda toda la faringe y toda la hipofaringe en realidad llena de oxígeno, ¿sí? Oxígeno al 100%, no hay otro gas. Entonces eso va a ir reemplazando el consumo de oxígeno y te va a permitir un tiempo de apnea más prolongado. Incluso, que el otro día lo hablamos con Guille, o sea, se han hecho como trabajos en que los dejan con la cánula, digamos, y hasta están con una buena saturación hasta por 1 hora los pacientes, ¿sí? Lo que tiene, digamos, es que no lo puedes dejar así porque no hay ventilación, o sea, la CO2 se empieza a acumular y tenés más riesgo de acidosis y todo, ¿sí? No sé si quieren decir algo más de esto, pero bueno, sí, es con una cánula y alto flujo. ¿Se entiende? Entonces que no hay ventilación, por eso se llama Mira, oxigenación nomás. ¿Se entendió eso? yo puedo hacer una pregunta, chicos, porque Sí. tengo una duda con respecto a esto. Ahora en el tiempo de COVID, digamos, ¿esto se puede hacer por el tema de la aerolización? Porque entiendo que con una bigotera 15 litros aeroliza demasiado. En realidad, no sé si querés responder vos, Amano, sino al principio del COVID se sugerían flujos menores a 6 litros. Acá en este artículo, si no me equivoco, Amanda, recomiendan a 15 litros, ¿no? La oxigenación Sí. apneica. Pero Sí. si lo lees en algunos otros lugares, dicen de 5 a 15 litros. Entonces se podría utilizar, en el principio del COVID, se recomendaba no superar los 5 o 6 litros de cánula nasal. Hoy en día, se sabe que con flujos a 15 litros no habría tanto riesgo tampoco. O sea, porque uno tiene el EPP completo y uno puede usar algún tipo de protección y no sería tan, o sea, no hay evidencia fuerte para no dejar de recomendarlo. La realidad, creo yo, que es la disponibilidad de una fuente extra de oxígeno también donde uno trabaja. Esa también otra dificultad. Claro, nosotros ponerle ahora no lo podríamos hacer porque tenemos una
fuente de oxígeno ocupada con el de al lado, otra que la estás ocupando con el ambú, ponele con la máscara. Es como, creo que Sí, sí. eso es lo más difícil por ahí. Pero Siempre nos pasó eso, que no lo hacíamos porque estaba ocupado el otro. claro, la otra, algunos sugieren traer un tubito extra de oxígeno, pero ya complejiza mucho la situación. Pero la respuesta es que recomendaba inicialmente en la pandemia, recomendaba no superar los 5 o 6 litros de calor nasal. No es que estaría contraindicado, sino que no flujos elevados. Pero Y bueno, como que todo eso me parece que fue bastante variando. Viste que Claro. también, o sea, el tema de la reanimación sin intubar tampoco te lo recomendaba llamar así. exacto. O La el cánula uso de la nasal, Venturi. claro. La cánula nasal Y alto ahora flujo. como que se está, claro, y ahora se está Sí, demostrando que no es tanta la aerosolización. exacto. Gracias, chicos. Y otra cosa que no dije, pero como que es medio obvio que la vía aérea tiene que estar o sea, permeable, así tratar de alinear bien hipofaringe y todo, que bueno, igual lo vas a hacer porque vas a estar haciendo la laringoscopia y todo, pero si no, traccionando el mentón y levantando la cabecera, así alineando el conducto auditivo externo con ¿cómo se llama? La horquilla external. Y acá lo que habla es de las ventilaciones manuales, sí, con el ambú. Es la otra pregunta que se hacía. Y lo que dice que, viste que lo habíamos dicho al principio, que en la anestesia no se usa tanto, o sea, sí se usa ventilar y la idea nuestra es no ventilarlo, hacer manualmente. Entonces lo que te da es dos beneficios, ¿sí? La ventilación. Por un lado, la ventilación sí, que es disminuir la CO2, sobre todo lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, un paciente con acidosis metabólica, un paciente con hipertensión endocraniana, mencionaba el artículo, sí. Lo que decía es que o sea, en el primer minuto, digamos, de apnea, la CO2 aumenta entre 8 y 16 milímetros de mercurio en el primer minuto y en los siguientes minutos más o menos 3 milímetros de mercurio. Entonces, si vos tenés un paciente con riesgo de una acidosis, quizás se convenga ventilarlo, sí, sobre todo si por ahí la maniobra es medio dificultosa. Y después para mejorar la oxigenación, que esto es lo que nos está pasando, digamos, en los COVID, que los pacientes inician con saturaciones o más bajas o desaturan muy rápido y que no toleran, o sea, si ya inicias con 90 o menos de saturación, no vas a tolerar ni siquiera 1 minuto de apnea. Entonces, lo que recomiendan es ventilarlos antes de manera manual para mejorar la oxigenación y después proceder a la laringoscopia. Y lo que dice es que este tipo de ventilaciones tienen que ser con el ambú o bolsa máscara, sí, que tenga válvula de PIP, que las presiones sean menores a 25, o sea, se vio que con presiones menores a 25, el riesgo de que, digamos, que se abra el esfínter esofágico y que haya regurgitación es menor, que deben ser ventilaciones lentas, entre más o menos 6 y 7 mililitros kilo, o sea, más o menos un tercio a la mitad del ambú, o sea, de comprimirlo, y con una frecuencia de 6 a 8 por minuto. Que, o sea, sería como en casos particulares. En este caso de nosotros que estamos casi ventilando todos COVID, lo que decíamos el otro día es que a la mayoría los tenemos que ventilar para mejorar la oxigenación, porque si no haces una laringoscopia con 60 de saturación. Eso es lo que le pasa con todos. No sé si alguien más quiere cortar algo, pero... Sí, eso, recalcar de que sea que no haya, tratar de que no haya fuga, porque con 2 operadores, ¿viste? Eso es importante, tratar de bien cooptada eso la no lo máscara. puse, las dos maneras de agarrar la mascarita de los... Pero medio lo hablamos ayer, ¿viste? Sí, La hablamos. técnica de 2 pulgares, ¿no? Seguramente menciona eso, la técnica de 2 pulgares, ¿no? Sí. O la C, pero importante es a 2 operadores y el que va a administrar eso, no superar presiones elevadas para que no haya fuga, para menor riesgo. Eso también cambió bastante con el tiempo, ¿viste? Antes estaba prohibido ventilar y hoy en día... Prohibido ventilar, pero... Lo que pasa es que también uno se va adaptando a lo que vas viendo y como que vas aprendiendo sobre la marcha y te das cuenta que no podés sino venir más. Sí. Pero bueno. Y acá... porque acá hace eso, como te habla de en qué posición tiene que estar el paciente en el periodo de apnea para mejorar, digamos, la oxigenación y, o sea, qué maniobras le tendrías que hacer. Nada, esto medio como ya lo dijimos, sí, la posición de manera tal que se queden alineada la horquilla external con el conducto auditivo externo para que quede, digamos, toda la vía aérea permeable, levantarle el mentón, sí. Esto para que si hacer oxigenación apneica y todo, y evitar el colapso de las estructuras sobre la faringe, digamos, la lengua, sobre todo sobre la hipofaringe, ¿cómo se llama?
sí, bueno, la faringe, y así mejorar la oxigenación. Y después, lo que decía es evitar la maniobra de Selig, que la idea para evitar o sea, que se usaba para evitar la regurgitación, sí, como es una compresión sobre o sea, del cartílago, o sea, comprimiendo el esófago, para evitar, pero esto se vio que no se debe hacer y que no hay que hacerlo, así que no tiene ningún beneficio. Si el agente paralizante tiene influencia, digamos, en el tiempo de apnea, y lo que demostró es que las dosis más altas de rocuronio, digamos, o sea, 1,2 miligramos kilo, te proveen un tiempo de apnea más prolongado que el uso de SUXI. La teoría era que el paciente con la SUXI hace ¿cómo se llama? Ay, mioglonios me sale, no. Fasciculaciones. Las fasciculaciones, y eso le aumenta el consumo de oxígeno, y eso hace que, digamos, tenga menos reserva de oxígeno. Que sería, eso es una de las cosas que leí, que el rocuronio no te lo genera, entonces. Y bueno, y acá la estratificación está del riesgo. Ellos los dividen de acuerdo a la saturación al final de la preoxigenación en bajo riesgo, alto riesgo o paciente hipoxémico de entrada. Los de bajo riesgo, son los que saturan entre 96 y 100%. Lo que te dice es que, bueno, la preoxigenación a todos se la tenés que hacer por 3 minutos, sin importar cuánto saturan aire ambiente, digamos. A todos preoxigenación, y el tiempo de apnea, sí, o sea, sí. Lo que dice es, en realidad cuando vos lees el texto, porque en esta como que ponen que a todos igual, pero cuando vos lees el texto dice que podés no ponerle la cánula, digamos, apneica, pero bueno, esto que ya explicamos de que, digamos, si vos tenés alguna intercurrencia o algo pasa en el medio que no lo podés intubar rápido y tardás más de 8 minutos, ponele que, tenés un tiempo más prolongado de apnea para este paciente, entonces se recomendaría para todos hacer todas las maniobras. Después, los que saturan serían alto riesgo, los que saturan entre 91 y 95, que esos los podés preoxigenar o con CPAP o con algo con presión positiva, ¿sí? Y también, obvio, siempre la cánula nasal a 15 litros durante el periodo de apnea. Y si es necesario la ventilación, hacer la ventilación. Y lo mismo con los pacientes que saturan menos de 90 de entrada o 90 de entrada, ¿sí? Preoxigenarlos o con CPAP o con algún dispositivo con PIP. Y también la cánula nasal, y ellos los va a tener que ventilar seguro, o sea, con el AMBU, digamos, y con alto flujo, y con PIP, con alto flujo. Es como un algoritmo, es bastante corto. Estaba como mejor explicado, me parece, en el texto, pero bueno. Sí, Está bueno. No decía nada más. No sé, se entiende. Ese último cuadro está bueno, porque uno también, Sí. vos lo preoxigenás al paciente y ves qué saturación tiene y tenés la posibilidad. Nosotros lo hemos hecho, incluso con el mismo ventilador, que ya lo dejás preparado, a veces le podés ir poniendo CPAP por lo menos, ¿viste? Claro. Es una buena opción en los pacientes por lo menos de alto riesgo y los hipoxémicos. Y otra cosa que hacemos, decime, Santi. No, o hacer CPAP, ¿te acordás la vez que lo hicimos como con el AMBU y la válvula de PIP y ponerle la cánula nasal? Hay una foto de Guille, ahora la voy a buscar. Sí. Si la tenés ahí. Pero a veces lo hacemos incluso. Amanda, ¿por qué te pareció importante el artículo este? Che, ¿qué es lo más importante de todo que vos destacás? ¿Qué te pareció que es importante que nos tiene que dar de este artículo? Yo creo que la idea de que hay que preoxigenar de alguna manera. Sí, que no puede faltar la preoxigenación nunca. Que no te puede faltar, que lo más importante es que vos o sea, en realidad que te des, o sea, como que algo que te genere tiempo para que vos hagas las cosas tranquilo. Y en este caso, que vos lo preoxigenes te genera tiempo para que vos estés tranquilo, hagas todas las cosas de manera correcta, no las hagas bruscas, todas las maniobras, lo posiciones bien al paciente, y eso va a hacer que todo salga mejor y que al final, o sea, una vez que le metes el tubo, el paciente esté mejor y tenga menos secuelas, digamos. Porque lo que decían el otro día, me preguntaban, o sea, intubar, capaz o meter el tubo lo hace cualquiera, pero que no te sature, que no quede con alguna falla, que no se te pare en el momento de la intubación y todo, no es tan fácil. Y bueno, y esto es como que te da una garantía adicional. Está buenísimo. Un punto crítico, la preoxigenación es fundamental. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. ¿Quieren preguntarle a Amanda algo más? ¿Le quedó alguna duda, alguna cosa del artículo este? ¿O de algún tema de preoxigenación? Bueno, después entonces las guardias le vamos a ir preguntando a ver si les... Y no, o sea, no creen que está preoxigenado porque satura 100.
Porque por ahí un paciente común le pones cualquier máscara, está saturando 100 y lo va a ventilar por alguna causa, y eso no es preoxigenación. Y vos decís, ay, ¿por qué me desaturó tan rápido? Claro, eso está bueno. La desnitrogenización, que es un Claro. punto clave. Bueno, no sé, Santi, si querés seguir. Gracias, Amanda, buenísimo. Bueno, dejo de compartir. Para antes, Sí. en el caso de una embarazada, ¿los tiempos de preoxigenación son los mismos? Yo no estoy segura, pero creo que sí. Lo que pasa es que el tiempo de apnea va a ser menor en la embarazada. Le pasa más o menos como el obeso, ¿sí? Como que se acorta el tiempo. O sea, por más que la preoxigene es igual, va a ser menor el tiempo de apnea. Por eso también las embarazadas son una vía aérea dificultosa. ¿Qué tiene disminuido la Ay, embarazada? tenés cerrado. ¿Se me titó? Ah, perdón. ¿Se te tildó? Sí, hice la pregunta. No, o sea, el tiempo es el mismo, pero le pasa medio como al obeso. O sea, vos lo vas a preoxigenar bien y el tiempo de apnea va a ser menor. ¿Qué tiene la embarazada y el obeso y el cirrótico? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen disminuido? ¿Alguien sabe? La capacidad residual. Yo traduzco lo que van diciendo, ¿no? Bueno, La capacidad de recibir función. sí. Por eso estos pacientes son los que Todas vías quizás aéreas dificultosas. son difíciles, ¿sí? Fisiológicamente difíciles, y eso también es ideal. Una embarazada, un paciente sí, que tiene hipoxemia, más obesidad, eso lo ideal es que el que vaya a intubar tiene poco tiempo, poco margen, ¿sí? Entonces usar todas las herramientas posibles, pues, tener preparada la bulla, usarla, porque aseguran. Bueno, mañana va a hablar un poco más Sabrina. No sé, ¿quería contar algo, Santi? ¿Quería decir algo? Seguimos con tu clase, ¿te parece? No, muy buena. Todo buenísimo. Bueno, gracias. Buena, Aman, gracias.